Perfecto. Bueno, Lupe, yo creo que podemos empezar porque más que nada yo creo que surgirán varios temas. ¿Tú cómo ves el asunto? A mí principalmente me parece lo más grave el hecho de que se haya utilizado tanto al menor, porque, bueno, esto yo creo que se ha discutido bastante y lo hemos discutido, el hecho de que se primaba el proteger al menor y de repente surgían varios informes que decían, hablaban con total claridad de los abusos que él había padecido. Entonces, como que parte de esa gente que intenta desacreditar al juez ya vale todo con tal de desacreditar al juez, incluso pasar por encima del niño. Bien, aquí hay que partir de una cuestión esencial respecto al tema de los menores, y es que cuando a Juana Rivas se le concede el indulto parcial este pasado mes de noviembre, uno de los motivos que se argumentan para fundamentar la utilidad pública del mismo es precisamente el interés de los menores, de sus hijos menores de edad, porque se considera que el hecho de que su madre ingrese en prisión no les va a generar, porque lo entienda todo el mundo, pues no van a sacar ningún beneficio de ello. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo que has comentado de que se está intentando desacreditar al juez es muy pertinente porque el argumento que esgrimen todos los que salieron como hienas a criticar el hecho de que el juez mencionara a los menores en el auto es muy relevante porque, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Juana Rivas inicialmente fue condenada a una pena de prisión de 5 años, con privación de la patria potestad de 6. La Audiencia Provincial de Granada confirmó esta pena. Luego el Tribunal Supremo confirmó la pena. Lo único es que había un debate jurídico relativo a si eran 2 secuestros o solo uno, con lo cual el Tribunal Supremo consideró que aunque eran 2 niños, hubo una especie de unidad de acto, para que no quiero entrar tampoco en demasiados tecnicismos, con lo cual era un único secuestro y la pena, en lugar de ser de 5 años, pasaba a ser de la mitad, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Bueno, pues el gobierno la indulta. Como hay informes contrarios, tanto del Tribunal Sentenciador como del Consejo de Estado, se opuso también además la Fiscalía, pues la pena queda reducida bueno, a 1 año y medio, es un indulto parcial, ¿vale? ¿Qué sucede cuando alguien es condenado a menos de 2 años de prisión? Que se puede solicitar la suspensión de la ejecución de la pena, es decir, no entrar en prisión, ¿vale? Esto es lo que el juez deniega en el auto. Hay mucha gente que critica, algunos con cierto fundamento jurídico y otros simplemente porque esto ya es una cuestión ideológica, hay mucha gente que critica que el juez mencione a los menores en la fundamentación. Y yo no estoy de acuerdo, porque precisamente, el juez se ve obligado a pronunciarse sobre la suspensión de la ejecución porque a Juana Rivas le conceden un indulto en interés del menor. Él, al pronunciarse sobre la suspensión de la ejecución, entiende, además, que esto está establecido en el Código Penal, que los antecedentes que obran en la causa, porque no podemos olvidar que la mención a los posibles, a mí siempre me gusta decir posibles o presuntos abusos sexuales, no es una causa aparte, también aparece mencionada en estos autos, en los autos del secuestro, le valen a él también para fundamentar que los menores no pueden estar a cargo, o sea, el hecho de que la madre no ingrese en prisión no va a suponer ningún beneficio para los menores porque ella ha demostrado que no está en condiciones de hacerse cargo de los niños y entonces se explica este tema de los abusos. Un tema de los abusos que era muy conocido en la prensa y que de repente en 2018 se silenció. Sí, bueno, claro, es lo que comentas, que yo creo que también existe parte de, bueno, yo creo que la prensa debería replantearse un poco su función aquí porque sí que estuvieron jaleando a Juana Rivas y alabándola cuando esto, Esta es la quiero gran recordar que cuestión, ¿eh? Yo los vídeos sí, 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 los sí. vídeos que he visto, la primera reflexión
que me plantean, lo que más me llama la atención es el hecho de cómo esta señora se paseaba por los platós incurriendo en constantes contradicciones, exhibiendo impúdicamente la intimidad de sus hijos, daba datos muy íntimos, se les escapaba el nombre al colegio al que iban. Y bueno, y a ninguno de estos, bueno, hablaba de que el padre los maltrataba, era un torturador, una especie de monstruo, y a ninguno de los que este fin de semana se revolvieron preocupados por el interés del menor en exhibirlos a la vida pública, a nadie, a ninguno de estos les preocupó. Yo por lo menos no los vi. Aparecieron todos el sábado, cuando hay que recordar que cuando un juez dicta un auto, no lo dicta ni para los periódicos, ni para Twitter, ni para los medios de comunicación. Los autos se dictan para las partes. Otra cosa es que evidentemente luego se hacen públicos porque se trata de un caso muy mediático. Entonces, lo que tú indicas de la reflexión de los medios de comunicación es que es obligado. Es que es obligado. Yo he visto entrevistas, mira, no me quiero alargar mucho, pero hay una entrevista que además la compartí el otro día en las redes. Sabes que los que critican al juez y pretenden defender el indulto a Juana, lo que señalan es que, bueno, la causa por los presuntos abusos fue sobreseída. Hay que indicar que fue un sobreseimiento provisional, es decir, que es porque no se pudo determinar el autor del presunto delito. Pues los señores que defienden el indulto a Juana compartían un informe parcial, unas páginas de un informe de la Guardia Civil en el que decían que, bueno, que tras las diligencias practicadas, que no sabemos cuáles son las diligencias que practicó la Guardia Civil, ellos determinaban que la madre solo había estado acompañada, o sea, que el niño solo había estado acompañado de la madre y de su hermana, que no había estado con ningún otro adulto y que, bueno, pues los abusos por un tercero, pues que no habían quedado acreditados. Pero es que esto que comparte toda esta gente lo desmintió la propia Juana Rivas en una entrevista, que es una entrevista muy llamativa, aparte de porque contradice claramente al informe de la Guardia Civil, porque dice que se fue de fin de semana con una amiga, dando detalles de si su marido trabajaba o no trabajaba, que además que se fue a la casa de una pareja que estaba, pero que no estaba, primero dice que sí, luego dice que no. Bueno, pues el niño sí que estuvo con otros adultos, con terceras personas, y bueno, y ella incurre en constantes contradicciones. Ella, cuando le preguntan que por qué se abren diligencias de investigación sobre el presunto abuso del niño, le pregunta a una periodista de Radio Televisión Española. Ella primero, bueno, ella habla pues de que está estreñido, luego de manera muy confusa se pone a comentar que es que utilizaba una bici sin pedales, luego habla también de la arena de mar, luego parece que además en otra entrevista distinta manifestó que es que el niño se metía él solito cosas por el ano. Y a nadie en ningún momento se le ocurre, a ningún periodista se le ocurre cuestionar su versión ni repreguntarle. Es muy llamativo. Sí, ese vídeo lo compartió Pedro Otamendi, quiero recordar, Sí, correcto, juraría, sí, ¿no? correcto. Sí, 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 Que correcto. era en Telemadrid, creo que era, o Creo, o en Televisión Española fue. creo que era en televisión española, correcto, Mm. correcto. Bueno, vamos con Esther. Buenas noches, Esther. Hola, buenas noches. Hola, Buenas noches, Esther, Lupe, guapa, ¿cómo y estás? gracias por estar aquí. De los nervios, quiero que sea miércoles ya. Bueno, al tema, al lío. Hay muchas cosas que comentar sobre este caso porque bien has comentado tú misma que es un caso muy mediático, que además desde que salió a la luz ha sido constantemente eh, usado por los medios de comunicación de una manera muy, muy pertinente y de manera ideológica, en mi opinión. Es como se ha estado utilizando este caso. Quiero recordar que Juana Rivas ha estado constantemente asesorada por Infancia Libre, que no deja de ser un chiringuito de Podemos. Ujú. De hecho, fueron los que le dieron la maravillosa idea de raptar a sus hijos o de secuestrar a sus hijos
Y bueno, de ahí ha venido pues todo este lío que se ha generado ella misma, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención. Yo tengo que reconocer, lo primero, y reconozco, que al principio cuando salió, pues yo dije, hombre, pues si es para, si se ha llevado a los niños para protegerlos de su padre, no me parece mal, porque yo soy mamá y puedo llegar a entender esa postura, ¿no? Pero según iban sucediendo los acontecimientos, el Juana está en tu casa se volvía bastante, bastante peligroso porque era un caso absolutamente, pues, espeluznante, ¿no? Pues ya cuando, ya me parece desastroso que un matrimonio utilice a los hijos como un arma para poder salirse con la suya. En este caso, además, creo que la ley de violencia de género ha ayudado a que se haya complicado mucho más este caso, porque vi o leí una entrevista de Arcuri y claro, te quedas de piedra. O sea, resulta que antes de este suceso ellos se habían denunciado mutuamente por maltratos, o sea, que es que venían arrastrando ya ellos un historial un poco espeluznante. Pero también he leído esto que has dicho tú, Lupe, de cómo ha habido gente que ha intentado justificar pues que ella pidiera el sobreseimiento en el caso del supuesto abuso hacia uno de sus hijos y no termino de entender muy bien cómo es posible que haya gente que haga esto, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, ¿hay alguna posibilidad de que se pudiera abrir diligencias o abrir una investigación en torno a Infancia Libre sobre este caso? Uy, estás tocando muchos palos, Esther. A ver si te puedo Ya, es contestar. que es un caso muy A ver si que te tiene puedo, muchas aristas. sí, a ver si te puedo contestar a todo. Bueno, primero, una cosa que hay que tener en cuenta siempre cuando hablamos de este tema es que los abusos son presuntos y el juez Piñar le puede gustar al que lea el auto más o menos su manera de expresarse, pero en ningún momento imputa el delito a Juana Rivas, en ningún momento la señala como autora. Lo digo porque hay gente que está intentando reconducir esto a una cuestión de presunción de inocencia, que es cierto, pues en Twitter pues la gente dice de todo, pero desde el punto de vista del auto del juez Piñar, no, la presunción de inocencia de Juana Rivas no se ve afectada en absoluto. ¿De acuerdo? De hecho, mi crítica a todo este tema eh, radica en que yo ya sabéis que he criticado muchísimo y he escrito artículos respecto a que para mí el indulto a Juana Rivas, desde un comienzo, ya mucho antes de que se haya montado este revuelo en torno al tema de los abusos al crío, cosa que por otra parte es normal porque mucha gente lo desconocía, mi crítica era que se trataba de un indulto ideológico. ¿De acuerdo? Un indulto ideológico. ¿Por qué? Porque es un caso en el que están implicados menores de edad. Ya no hablamos del abuso, hablamos de la sustracción. Es un delito muy grave, porque es un delito en el que se perjudica a un tercero. Y este tercero son niños, son menores de edad. El interés superior del menor está por encima de todo. El indulto a Juana Rivas es ideológico porque lo que se intenta demostrar es que determinados dogmas de este feminismo identitario que nos ha traído la moda del Me Too, dogmas como el hermana yo sí te creo, ahora ya no son solo dogmas, ahora son una especie de principios generales no voy a decir del derecho, pero bueno, es lo que intentan, ahora son principios que se han de tener en cuenta de cara a la aplicación de la ley. Y si los tribunales no lo hacen, como es lógico que no lo van a hacer, pues ahí estará el gobierno para reemplazarlos. Y cuando se aplica un principio como es el hermana, yo sí te creo, lo que estás diciendo es que por el mero hecho de ser mujer tienes una impunidad, la impunidad por razón de género, es decir, estás creando un derecho penal de autor.
un derecho penal de autor en el que por el mero hecho de ser mujer, por ser mujer la que denuncia, la que acusa, se desvirtúa la presunción de inocencia. Entonces, el indulto a Juana Rivas era ya ideológico. Ahora, con todo esto que se ha filtrado, es además irresponsable. Es irresponsable, es decir, es un indulto que jamás, jamás debió concederse, incluso si eliminamos toda esta parte ideológica que he señalado yo, precisamente por el tema que he apuntado del interés del menor. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo en nuestro ordenamiento jurídico, con una reforma que se ha operado recientemente del Código Civil, la mera interposición de una denuncia, que una denuncia es un acto de comunicación, es decir, tú le comunicas algo al juzgado, no interviene, no hay ningún otro elemento procesal, pues bien, la mera interposición de una denuncia ante el juzgado vale para que se pueda suspender un régimen de visitas. ¿De acuerdo? Y sin embargo, una condena de sustracción de menores se va a saldar con una, o intentan que se salde, han intentado que se salde con una impunidad y que no haya ninguna consecuencia para esta señora en todo lo concerniente a la relación con sus hijos. A mí me parece muy relevante, y ahora pasa lo que ha señalado Esther, sobre el tema de si esta señora, digamos que reúne las condiciones para asumir la custodia de los menores de manera responsable. Me parece muy relevante tanto lo que señala el juez Piñar en el auto respecto a que esos hechos sucedieron estando ella al cargo. Ya digo que una cosa es lo que dice esa diligencia que se ha filtrado de la Guardia Civil, pero la otra entrevista que yo señalo a Juana Rivas, ella dice una cosa que no Bueno, aparece en esa diligencia. es un folio, o sea, es el folio tercero de un Claro, atestado o algo así, que es que, claro, habría claro, que ver yo cuando vi el atestado y al mismo tiempo vi esa entrevista que subía Pedro Tamendi, pues digo, pero es que aquí hay algo que no me cuadra, o aquí alguien está mintiendo, ¿de acuerdo? Y bien, bueno, pues lo que señalaba Esther es que además sucedió estando ella al cargo de los niños y no un día cualquiera, sino durante una escapada de fin de semana, una playa, una casa de madera, que ella iba con una amiga, pero que el marido sí, pero que luego había otra pareja, pero que la pareja estaba, pero luego que no, que hacía su vida. Todo muy confuso, de verdad que recomiendo a la gente que lo escuche y juzgue por sí misma. Y luego además se suma esta otra circunstancia que ha señalado Esther. ¿De acuerdo? La circunstancia de que cuando se declara el sobreseimiento provisional, Juana Rivas recurre, esto se ha filtrado también creo, no sé, a lo mejor me equivoco, creo que lo dijo que lo dijo Vicky Rosell, no estoy segura, pero es que Juana Rivas recurrió el sobreseimiento, hombre, sí, pero lo recurrió para que no fuese provisional, es decir, para que si aparecen nuevos elementos o indicios de quién pudo cometer el delito o del propio delito en sí, presunto delito, se pueda reabrir la investigación. No lo recurrió para eso, lo recurrió para que se archivara definitivamente. Ella no quería que se siguiera investigando. Entonces, la Audiencia Provincial de Granada sí que mantuvo el sobreseimiento provisional. ¿De acuerdo? Claro, yo es que no me queda más que comprender que mientras que critican al juez Piñar por haber expuesto a los menores, yo entiendo que con más o menos acierto en su manera de plasmarlo, él sí que ha intentado justificar la negativa a suspender la ejecución de la pena de prisión precisamente en el interés de los menores. Él ha intentado, cuando él dice, ya no sé cómo explicar al gobierno y a todo el mundo que esto fue así, él lo hace, él quizá, yo entiendo, yo interpreto que lo que quiere decir es que yo no sé cómo ya dar a entender que esta señora no está capacitada, no reúne las condiciones para hacerse cargo de sus hijos. Es decir, que concederle la suspensión y el propio indulto en sí es contrario al interés de sus propios hijos.
Vamos Yo con José. no Ay, sé, perdón. bueno, me ha preguntado también Esther sobre el Sí, sí, tema de adelante. infancia libre y bueno, yo en estos temas soy muy prudente. En su momento, creo que, si quiero recordar, porque una ya no tiene memoria para todo, creo que se descartó investigar a Infancia Libre como una organización criminal, pero sí que contra las madres por separado se han ido abriendo diligencias, si ha habido alguna que otra condena. Bueno, no tengo los detalles en la cabeza. Bueno, y en este caso habrá que ver hasta dónde llegó, desde luego, si es verdad que Infancia Libre, yo no lo sé, ¿eh? Si es verdad que Infancia Libre fue quien, a mí me consta que su asesora era Paqui Granados, que es una señora que no es jurista, que trabajaba para la Junta de Andalucía, pero si es verdad que fue Infancia Libre la que la incitó a secuestrar a los niños, pues a sus hijos, pues, hombre, evidentemente esto podría conllevar la comisión de un delito, pero eso lo tendrán que determinar quienes conocen de verdad los detalles del asunto en ese particular. Bueno, esto es un hecho que se comparte también con el caso de Juana Rivas, el hecho de que estaba asesorada por gente que no era jurista, en teoría. Sí, sí, correcto. Paqui Granados, sí. José Luis. Buenas noches, Lupe. Hace unos días Ana Pastor, recordemos que es directora de una agencia verificadora neutral, hizo un hilo de 3 o 4 tuits en el que pareció olvidar algunas cosas bastante importantes. Y tú hiciste a su vez otro hilo refutando el hilo de Ana Pastor. Me gustaría que dieses tu opinión sobre el hilo de Ana Pastor y bueno, ya que estamos en este jardín, sobre Ana Pastor y neutral también. Bueno, más que refutando era completando, porque hay cosas que ella dijo que son correctas, pero si te quedas solo con una parte de la historia te puedes llevar una impresión equivocada. Entonces yo más o menos lo que hice fue completar. Mira, empiezo si te parece y luego acabo ya diciéndote lo que pienso sobre Neutral en concreto y los verificadores en general, ¿vale? Bueno, a ver, sobre el hilo de Ana Pastor, ella, por ejemplo, empieza diciendo que Juana Rivas además lo dice en presente, es muy llamativo porque dice que es una víctima de violencia de género, pero que fue condenada por secuestro. Me llamó mucho la atención los tiempos verbales empleados por Ana Pastor. Pero bueno, ella dice que es una víctima de violencia de género porque existe una sentencia y eso no admite discusión. Es cierto que existe una sentencia, pero hay que explicar en qué contexto se dicta la sentencia y sobre todo que no es una sentencia al uso, es decir, después de un juicio en el que se practican pruebas. Es una sentencia de conformidad. Mira, en 2009 tiene lugar una discusión entre la pareja Rivas y Arcuri, ¿de acuerdo? En esa discusión se agreden mutuamente. De hecho, ambos se denuncian, hay denuncias cruzadas y ambos presentan partes de lesiones. Todas lesiones muy leves, como podéis imaginar, pero objetivamente las lesiones que presenta él son algo más graves que las de ella. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que cuando llega el tema a los tribunales, pues se han reconciliado, cosa que también es bastante común en todos estos temas los que los vemos a diario, pues en todos estos temas de violencia de género, pues más de una vez pasa. Bueno, pues se han reconciliado y se llegan, digamos que llegan al acuerdo de que él renuncia a la acción planteada contra Juana y retira la denuncia y se conforma con la planteada por ella y creo que es condenado a 3 meses de prisión, si no me equivoco. Una pena, una pena de muy pocos meses, 2, 3 meses. Contra el consejo de su abogado, ¿eh? Su abogado, el abogado de Arcuri, por lo visto, el que era abogado en aquel momento, le aconsejó no conformarse. Esto es bastante habitual en este tipo de casos, las sentencias en conformidad en los asuntos de violencia de género, porque están en juego muchas cosas, especialmente la posibilidad de ver a los críos, y hay muchos que estiman que cuanto antes acabe el procedimiento, pues mejor. Y porque, por desgracia, algunas de estas denuncias dicen que no existen las denuncias falsas, porque es cierto
que una denuncia es falsa cuando así hay una sentencia que lo dictamine, pero es que la mayoría de sentencias, o sea, o la mayoría de estos asuntos que acaban archivados, de estas denuncias, que yo las llamo no falsas, sino instrumentales, no acaban en archivo, en sobreseimiento, porque la víctima no la ratifica, se niega a declarar y bueno, pues no llegan a ningún sitio. Evidentemente no son falsas en el sentido estricto del término, pero tampoco obedecen a ningún ilícito penal, la mayoría, en muchas ocasiones, en más de las que debería. Bien, pues la sentencia es de conformidad, ¿vale? Eso es lo primero que yo le apunto a Ana Pastor. Luego dice Ana Pastor que, bueno, que Juana es condenada por un delito de sustracción de menores, que fue condenada por un delito de sustracción de menores en las circunstancias que ya he explicado, ¿vale? 5 años y luego el Tribunal Supremo, en este debate jurídico de si estamos entre un secuestro o dos, pues dice que uno solo, aunque haya 2 niños. Pero lo que soslaya Ana Pastor, que a mí sí que me parece muy relevante, es que durante todo este proceso, Juana Rivas interpone multitud de denuncias de maltrato, no solo contra ella misma, sino contra sus hijos, que los grave contra el padre, contra Arcuri, ¿vale? Aquí es cuando empieza el show mediático y aquí es cuando yo critico que el interés del menor, todos los que lo defienden ahora, que critican el auto del juez Piñar, debieron haberlo defendido también entonces. Fue bastante lamentable. Algunas de las intervenciones de Rivas a mí, vamos a decirlo de una manera coloquial, me generan vergüenza ajena. Hasta tal punto llegó la exposición de sus hijos que una jueza de instrucción de Granada, en un auto, yo nunca lo había leído en esos términos, dictó un auto para que, aparte de que se retirara una noticia que daba detalles de los niños en Interview, para instar a las partes, pero en especial, y lo dice así, especialmente a Juana Rivas y a sus representantes, para que se abstuvieran de realizar en los medios declaraciones que afectaran a sus hijos. Pues a pesar, las declaraciones no las dejó de efectuarlas a raíz de esta orden, pero no cesó de presentar denuncias por maltrato. Lo relevante, además, que yo señalo a Ana Pastor es que todas las denuncias de maltrato, que fueron hasta 8, fueron archivadas por la justicia italiana. Y ojo que lo que dice la justicia italiana, y esto también lo señalo cuando contesto a Ana Pastor, es demoledor contra Juana Rivas. Dice que todas las denuncias son inverosímiles. Dice que Juana Rivas eh, eh, usaba, y esto no lo dice solo el juez, lo dice porque lo dicen los peritos forenses que han estado con los niños y también después de hablar con Juana, como os podéis imaginar. Dice que Juana Rivas utilizaba a sus hijos como escudos humanos, que es como venir a decir que los instrumentalizaba en el contencioso que tenía con su expareja. Dicen, fíjate, los informes de la forense, bueno, pues cartas que escribieron los niños acusando al padre de cosas gravísimas como tirarlos por la escalera y todo, nada, que todas vienen a decir que fueron inducidas por la madre, que todos esos hechos que relatan no son creíbles y no son posibles por las fechas y por las circunstancias en que dicen que sucedieron. Y fíjate hasta qué punto llegan las mentiras de Juana Rivas, que por ejemplo, en muchas de estas entrevistas que yo he visto este fin de semana, que la verdad es que no había visto hasta ahora, ella habla, hay una entrevista en la que ella relata con todo lujo de detalles que ella intenta llamar a sus hijos, que el padre le corta la llamada, que también intenta hablar con ellos cuando están con la asistente social italiana, pero que la asistente social italiana no les deja hablar, que les dice que o les limita el tiempo, que les corte internet. Bueno, pues fíjate hasta qué punto llegan las mentiras, que la justicia italiana pidió un registro de llamadas y concluyó que ninguna de esas llamadas de las que hablaba Juana se habían producido. Es que ella mentir de una manera compulsiva. Otro elemento relevante, además, otro elemento relevante que no menciono en ese hilo, pero mira que lo menciono aquí, también para que veáis las contradicciones en las que ha incurrido esta señora durante todo el procedimiento, a pesar de lo cual se la ha indultado,
como mártir y ejemplo de la lucha feminista, es que, mira, ella durante todo este proceso, nada, pues empieza una nueva relación, tiene una nueva pareja e informa al padre que se va durante 45 días a una gira asiática o algo así, se va a Camboya, a la India, y ya estando eh, de vacaciones, informa al curi, al que ya tanto antes como durante todo el viaje y después lo siguió tildando de maltratador, de terrorista, de todo lo que os podáis imaginar. Bueno, pues le dice al padre que, oye, que no va a volver en esos 45 días, que va a quedarse un poco más. No sé si al final estuvo 2 o 3 meses de viaje. Algo que resulta bastante contradictorio si tú crees que de verdad ese señor está maltratando verdaderamente a los niños. Y por último, creo recordar que lo que señalaba Ana Pastor en su último tuit era sobre el tema de que, bueno, de que los abusos no habían quedado probados y que por lo tanto, pues que Juana era inocente. Pero es que, como digo, eso es que nadie está cuestionando la presunción de inocencia de Juana Rivas. Lo que se está cuestionando aquí es si en esas condiciones, no con un sobreseimiento definitivo, sino provisional, sobre unos posibles abusos sucedidos estando el niño a cargo de la madre, cosa que es indiscutible, pues y con todos estos antecedentes y todos los hechos que he contado, pues si el indulto no es cuanto menos irresponsable. Cersei. Hola, Lupe. Bueno, lo primero, agradecerte que nos acompañes aquí hoy para Hola, ¿qué tal? explicarnos un poco toda esta situación tan surrealista. Yo tengo dos preguntas. Una está muy relacionada con algo de lo que le mencionabas en la respuesta de José Luis y algo que mencionabas incluso antes, y es que hasta qué punto, o sea, tú comentabas como que durante todo el proceso, tanto con la colaboración de los periodistas como la colaboración de los asesores que tenía, había tenido muy malas formas de actuar, exponiendo a los niños y dando datos, pues que oye, al final cuando estás en trámites legales, pues no se tienen que publicar ni hacerse eco de ello. ¿Hasta qué punto todas esas malas obras, todos esos errores o defectos que tuvo Juana Rivas pueden constituir ser otro delito? Y mi segunda pregunta es un poco más objetivo, o sea, no tiene tanta relación con el caso, y es que a mí hay algo que me duele mucho y es el tema de las denuncias falsas, que antes también pues lo comentabas, ¿no? Yo conozco a una persona que es maravillosa y que por desgracia tuvo que pasar por ese infierno, y me gustaría saber ahora mismo en España cuál es la forma de compensar a las personas que realmente se demuestra que dicen, pues mira, es verdad, ha sido una denuncia falsa, y cómo compensas a esa persona todo el daño, toda la presión que tanto social como incluso económica o de todo tipo que han pasado después de todo el proceso legal. Gracias. Vale, bien, a ver si te puedo contestar. Bueno, el tema de la exposición mediática por parte de la propia Juana Rivas, de sus hijos, es algo que no es opinión mía, es decir, es algo que cualquiera que lea este auto que dictó el juzgado de instrucción número 1, creo que fue de Granada, una juez, pues cualquiera puede constatar que eso existía porque es la propia juez la que pide a Juana, especialmente a Juana, pide a todas las partes, pero especialmente a Juana, ya te digo, en unos términos bastante insólitos para mí, yo porque no lo había visto nunca, que cese vamos a decir, no lo dice con estos temas, pero vamos, que cese en la utilización mediática de los niños, ¿de acuerdo? No es constitutivo de delito, no es constitutivo de delito. Si lo hubiera sido, pues imagínate, en un proceso donde están implicados menores, hubiera actuado de oficio la propia fiscalía. No es constitutivo de delito, pero sí que es moral,
ética, moral y éticamente y hasta legalmente reprobable, porque como bien he dicho, todo el tema de la exposición de menores es muy delicado. Fíjate si es así, que precisamente al juez Piñar lo están criticando por mencionar este tema, aunque obra en la causa, quita los folios y todo, por mencionar este tema para fundamentar su auto, pero es lo que digo, a mí me hubiera encantado ver estas críticas a la madre cuando intervenía en prensa y no solo no se la criticaba, sino que se la llamaba pidiendo más, como quien dice, ¿verdad? Y bueno, el tema de las denuncias falsas. Es que es un tema que yo intento explicarlo muchísimo porque es un tema complejo de explicar, es difícil de entender para quien no está metido en esto. Mira, el tema de las denuncias falsas primero perjudica tanto a los denunciados en falso como a las verdaderas víctimas de maltrato. Eso es lo primero. Los abogados que hemos tenido que lidiar con maltratos graves y serios en los que la víctima estaba desesperada y en los que de verdad corría peligro su vida, somos los primeros que estamos hartos de que se dediquen medios y recursos, tanto a nivel judicial como a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como también a nivel administrativo, en denuncias que no van a ningún sitio. Todo, todo, porque hay unas señoras que están utilizando y banalizando el maltrato con fines ideológicos para justificar su presencia en gobiernos y en administraciones. Es lamentable. Bien, voy a intentar denunciar, voy a intentar no denunciar, voy a intentar explicar todo este tema de las denuncias falsas. Bien, cuando uno pone una denuncia ante un juzgado, la interpones, pero luego hay una serie de trámites. Si el juzgado entiende que se están denunciando hechos que pueden ser constitutivos de delito, pues hable de diligencias. Esas diligencias se investigan y si de las investigaciones el juez considera que hay que celebrar el juicio, pues se celebra el juicio y se dicta sentencia. Lo estoy intentando explicar para que me entendáis todos, los que sabéis derecho, los que sois juristas. Bien, también puede suceder que un juez, o sea, que el juez, nada más presentar la denuncia, entienda que lo denunciado no es constitutivo de delito y se archive. Esto es raro, lo normal es que se admita todo y el archivo llegue a posteriori. Y una vez admitidas, se practiquen determinadas diligencias y en vista de las diligencias practicadas, pues se decida si se va a juicio o se archive también. Se archive de manera definitiva o se archive de forma provisional porque se entienda que puede que se haya cometido un delito, pero no existen pruebas suficientes bien sobre el delito, bien sobre el autor que lo ha cometido. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con los delitos de violencia de género? Pues como sucede, por desgracia, con otros delitos como las violaciones, son delitos que se suelen cometer en la intimidad del hogar. No se suele, sí, pasa, pero lo normal es que delitos, pues eso, agresiones, insultos graves, etcétera, pues sucedan de puertas para dentro de casa. Y la única prueba de cargo para condenar al denunciado, a veces hay partes de lesiones, a veces hay informes médicos, pero otras muchas veces lo único que existe es la palabra de la denunciante, ¿de acuerdo? Entonces, la denunciante, pues, digamos que tiene que rectificar. ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué lleva esto? Bueno, pues mira, yo soy abogada, lo sabéis, soy abogada en ejercicio y aquí voy a hacer una crítica a mi gremio. Por desgracia, hay muchísimos despachos de abogados que ya no solo chiringuitos de las juntas de Andalucía, ni de las distintas comunidades autónomas, ni del gobierno, abogados que utilizan este tipo de denuncias de manera instrumental. ¿Por qué? Porque sucesivas reformas de las leyes han llevado a que por el mero hecho de interponer una denuncia se puedan obtener ventajas procesales en otros procedimientos. El procedimiento de divorcio, tema
pues eso, visitas, guardia y custodia de críos, etcétera, etcétera. Y luego además económicos. Muchas veces la gente está casada en régimen de gananciales, hay una casa con hipoteca, etcétera, etcétera. Bien, pues hay abogados que por desgracia le aconsejan a sus clientes interponer este tipo de denuncias. ¿Por qué? Porque ya no es solo una cuestión de la ley de violencia de género, que también es un tema de cuestión de los protocolos que obligan a activar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No sé muy bien por qué, porque este tipo de protocolos no son todos públicos, pero no sé muy bien por qué. Bueno, sí que lo sé, pero bueno. Vamos a decir que no. Sí, en este tipo de delitos, cuando alguien denuncia, sea verosímil o no, porque para hacer una detención, la policía para detener no puede detener a quien le da la gana, es decir, tiene que estar, para que me entendáis, cometiendo un delito infraganti. En este tipo de delitos parece que eso no es necesario, es decir, basta una mera que se formule la denuncia para que se llegue y se detenga al señor y pase unas horas o incluso una noche entera en el calabozo hasta que es puesto a disposición del juez. De hecho, se da la mala praxis de aprovechar los fines de semana, donde pues digamos que como que todos los juzgados suelen estar, pero no siempre, pero suelen estar, pues eso, a medio gas. Yo recuerdo un caso, para que veáis hasta dónde llega, de un señor al que denunció su exmujer por teléfono, tenía algo que ver con el mundo del fútbol, a lo mejor alguno recuerda su nombre, y él estaba en otra ciudad y se plantó la policía de la otra ciudad donde él estaba, ni siquiera estaba donde estaba, y lo detuvieron y lo ingresaron y pasó la noche en el calabozo. Entonces, esto pasa, te puede pasar estando en la calle, te puede pasar estando en tu casa, te puede pasar estando en el puesto de trabajo, y es un estigma social que nadie te compensa. Bien, ¿qué sucede? Bueno, pasas la noche en el calabozo. Luego llega y luego los abogados hablan entre ellos, oye, si tú me das esto, yo te doy la otra, tal cual, pero en muchos casos, y por eso se archivan muchas de estas denuncias, la mujer denunciante se niega a ratificar la denuncia, es decir, se niega a declarar, ¿vale? A decir que lo que dijo en la denuncia lo reitera. ¿Por qué? Porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que si tú declaras en juicio y se acaba concluyendo que la denuncia era falsa, que los hechos que denuncias no se ajustan a la realidad, que mientes, no solo cometerías un delito de denuncia falsa, sino un delito de falso testimonio. Y voy a explicar dónde radica la diferencia de esto. La denuncia falsa, la pena que te imponen depende de la gravedad del delito que has denunciado en falso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la mayoría de estas agresiones que se denuncian no son agresiones graves. Estos maltratos, pues son, muchas veces son insultos, pues eso, vejaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que si denuncias en falso, la pena a la que te van a imponer, como el delito es leve, la pena va a ser una pena de multa. ¿De acuerdo? Y vamos a decir que no muy cuantiosa económicamente, además. Y además, no basta simplemente para que se considere denuncia falsa que esa denuncia se archive, para que me entendáis. Es decir, bueno, la señora no ha venido a declarar, archivamos. No basta para decir, oye, pues ya tenemos una denuncia falsa. No, eso es una denuncia archivada. Eso en el Consejo General del Poder Judicial, en las estadísticas, no aparece como denuncia falsa. Se exige una conducta proactiva por parte del denunciado en falso. Es decir, los delitos de violencia de género siempre son los hombres, pareja o expareja. ¿Vale? ¿Y cuál es esa conducta? Que ese señor, a veces lo puede hacer también la fiscalía, pero vamos, si sabes contar, no cuentes con ella en general. Tienen que desincentivar las denuncias por denuncia falsa, valga la redundancia, precisamente para no desincentivar a las posibles víctimas de maltrato. Pues bien,
el denunciado en falso tiene que presentar una denuncia contra esa mujer, su pareja o expareja que lo denunció, iniciar un procedimiento penal y obtener una sentencia firme. Muchas veces hace falta llegar al Supremo. He dicho, ¿por qué no van al juzgado a declarar? Porque la pena del delito de falsos testimonios sí que es de prisión, sí que está penado con prisión. Entonces, cuando el Consejo General del Poder Judicial publica su estadística y dice que solo hay un 0,01 de denuncias falsas, efectivamente está hablando de esas denuncias en las que el hombre denunciado dice, bueno, aunque las denuncias falsas, hablamos de denuncias falsas por violencia de género, pues el hombre denunciado dice, hasta aquí hemos llegado, voy a pedir que se deduzca testimonio y voy a presentar una denuncia. Y llegará hasta el final. Como os podéis imaginar, tras un proceso de estos, que esto no dura ni 1 ni 2 días, dura meses y a veces, por desgracia, hasta años, muchos años, demasiados, pues muchos hombres no están por la labor y lo que quieren es pasar página y olvidarse. En el caso de Juana Rivas, lo que ha sucedido es que la verdad es que Arcuri es bastante combativo, quizá porque él era consciente, a lo mejor en el caso de otras parejas que entran en este tipo de debates no es así, pero él era consciente quizá de que Juana no era la mujer más adecuada para quedar al cuidado de los niños. Y bueno, y no sé si habéis entendido un poquito cuál es la problemática de la denuncia falsa, por qué muchos decimos que hay muchas más denuncias falsas que la que muestra la estadística. A mí me gusta llamarlo además denuncias instrumentales, y es algo que yo llevo intentando explicar precisamente además desde el caso de Juana Rivas desde hace varios años y a ver si conseguimos que la gente lo entienda y sobre todo yo cuando he tenido en mi despacho a este tipo de denunciantes, cuando hay niños menores, lo primero son los niños. A los niños no hay que utilizarlos contra la pareja o la expareja. Ahora, por ejemplo, en otro nuevo paso ideológico, otra andanada ideológica a la que hemos llegado, ahora resulta que los padres sí que pueden hacer daño a los hijos para a través de ellos hacer daño a la madre, pero a la inversa no se puede. Solo existe una cosa que se han inventado que se llama violencia vicaria. Es lo que yo digo, ya no solo es que sea absurdo, es algo muy peligroso, es algo que se llama derecho penal de autor, un derecho en el que la pena impuesta, el castigo, no viene determinado por la gravedad del acto cometido, sino por circunstancias que son muchas veces de carácter indisponible para el autor, para el acusado, en este caso el sexo. Hasta tal punto es así que, mira, en un caso de agresión mutua, como el de Juana Rivas y Francesco Arcuri, aunque ella lo lesionara más a él, imaginar que hubieran llegado hasta el final los dos, la pena que le hubieran puesto a él hubiera sido sustancialmente superior a la que le hubieran impuesto a ella, porque el delito de violencia, vamos a decir que la violencia de género, este delito de agresión en el que solo la víctima es la mujer y la víctima solo puede ser mujer, pareja o expareja, y el autor siempre es él, habla de él, es decir, el hombre. En este tipo de delitos, la pena para el hombre es mayor que cuando la agresión la comete la mujer. Por eso también explicamos muchas veces que cuando se trata de parejas del mismo sexo, este tipo penal no se aplica. No sé. ¿Lupe? ¿Hola? Ah, vale, sí, perdón. Que no sabía si es que habías acabado o simplemente que no se te escuchaba, perdóname. Nada, me enrollo No, muchísimo. no pasa nada. Es que No, es sí, un está tema, súper es un bien. tema muy, muy complejo de explicar. Se No, hace de hecho largo, sí. O pero... sea, lo que apuntabas es más bien que también, sobre todo, que no se puede saber concretamente las denuncias falsas que hay por el problema este que has explicado, de que no se acaban los procedimientos y tal, y el hecho de que de todas esas denuncias en las que el hombre sale exculpado,
como si dijéramos, habrá una parte que sean falsas, pero nunca se podrá saber Eso cuántas es. de Mira, ellas son falsas. los últimos datos que tengo en la cabeza del Consejo General del Poder Judicial, no sé si son de 2019. Mira, las estadísticas, te comento. El 70% de las denuncias que ya entran al juzgado se archivan, más o menos en torno al 70%. Lo estoy diciendo en general porque evidentemente no tengo los números delante y no los estoy diciendo con precisión, pero en torno al 70%. Se archiva. Archivo puede ser por lo que yo he dicho, porque digamos que la mujer decide no seguir adelante y efectivamente sea una denuncia instrumental que equivaldría a una denuncia falsa. Pero también, pues oye, porque el hecho denunciado no era constitutivo de delito. Vete a la mierda, imagínate. Pues hay gente que denuncia cosas así. ¿Qué vamos a hacer? O porque simplemente se considera que pudiendo ser constitutivo de delito no existen pruebas en cuanto al autor o no existen pruebas en cuanto al hecho en sí, las suficientes, y pues también se archiva. ¿Vale? Entonces, es imposible saber en ese saco del archivo cuántas son instrumentales y cuánto no. Pero mira, vamos ¿Cómo a se ese empieza ahora? 30% restante que sí que llegan a juicio y tenemos sentencia. De esas denuncias que al final acaban en juicio y se dicta sentencia, más de un 60% son absolutorias. Más de un Claro, 60%. es que no sé, o sea, de ninguna manera puede casar con el 0,001% No. del que hablan, o sea, es que es Y imposible. aún así, a pesar de ser absolutorias, y por lo que he dicho que la denuncia falsa no es un automatismo, sino que exige proactividad por parte de esa persona que ha sido denunciada en falso, es decir, iniciar una proactividad procesal, es decir, iniciar un nuevo procedimiento y llegar hasta el final, pues por este motivo, fijaros que un caso tan llamativo, por ejemplo, como este chico que fue acusado por su expareja de haberle sellado con pegamento la vagina. Esto era todo mentira. Esto era todo mentira. Y a ella, la fiscalía, sí que la ha acusado por una simulación de delito. Pero es que este asunto llevó años, muchos años, ese procedimiento judicial. Muchos años. Eh, cuando encima hay menores de por medio. Es que muchos padres acaban hartos y yo lo entiendo, es que no les puedes. A nosotros nos gustaría que todo el mundo fuera un Braveheart y llegar hasta el final, pero las circunstancias de cada uno son las que son. Además, esto no solo es una cuestión de tiempo y de desgaste personal y familiar, sino también de dinero. Vale, un momento porque estáis pidiendo muchos la palabra, os pido por favor un poco de paciencia porque, vamos, de momento tenemos tiempo. Esto dura hasta las 11:30, entonces quería, bueno, sobre la que ha dicho Lupe también apuntar que obviamente varias de las medidas que está haciendo que está llevando a cabo este gobierno, como lo que has mencionado antes de la reforma del artículo 94 del Código Civil, que se refiere a la pensión a la pensión de alimentos y que cuando se Al régimen de visitas, al régimen Sí. de Ah, visitas. perdón, cuando se incoa un procedimiento penal, eso, en virtud de una denuncia de violencia de género, No hace, no se no le hace falta permite que se, al... no hace falta que se incoe, basta la mera interposición de la denuncia. Es que es una barbaridad. La mera interposición de una denuncia. Bueno, eso implicaría ya que el padre no puede visitar a sus hijos, lo Sí, cual es una barbaridad. Y que también ayuda a este tipo de denuncias. Al final esto es un aliciente para aquellas mujeres que quieran interponer una denuncia sabiendo que pasa esto. Sobre este tema, bueno, quería preguntar a Reyes, que también nos acompaña esta noche, sobre una noticia que también Lupe ha denunciado en Twitter sobre las víctimas de violencia de género a efectos administrativos, que se ha cambiado en el BOE de esta mañana. Y ahora resulta que las mujeres pueden ser consideradas víctimas de violencia de género sin ni siquiera interponer una denuncia, lo cual a correcto. mí me parece No, no, tremendo peor, peor, perdona, porque mucho peor. Incluso pueden ser consideradas víctimas de género a efectos administrativos, incluso cuando tras el procedimiento penal el denunciado ha resultado absuelto, es decir, Sí, con una sentencia absolutoria. vale, sí. y sobre esto, o sea, Reyes, ¿qué efectos administrativos puede conllevar esto? O sea, ¿a qué efectos administrativos? ¿Qué beneficios o
¿En qué situación se encuentra esta mujer por el hecho de considerarse víctima de violencia de género? Buenas noches. A ver, vamos a ver. A ver cómo lo explico. Es verdad que hay situaciones para personas bueno, pues que están en un momento concreto y determinado, complicado de su vida, que es verdad que la administración, antes de una sentencia, antes les ayuda, ¿no? Pongo por caso. La Ley de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos permite que se ayude a la persona que presuntamente ha sido víctima de un delito violento, de acoso, de violencia sexual y todo eso, permite que se le dé una ayuda siempre y cuando, sin que haya sentencia condenatoria, siempre y cuando haya un indicio racional de criminalidad o de que tiene razón, un informe del Ministerio Fiscal y todo eso, y se le da una ayuda. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es que tú, simplemente por denunciar que has sido víctima de violencia de género, ya vayas a tener todo tipo de ayudas. Eso me parece lamentable. Y ya, como decía Lupe, que después de una sentencia absolutoria a ti se te siga considerando víctima de violencia de género y por lo tanto tengas ayudas, a mí me parece absolutamente inconstitucional, pero de todo punto inconstitucional. O sea, una cosa es que tú tengas que adelantar, como ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo, el Estado ha adelantado indemnizaciones, ha adelantado tal, y luego posteriormente es el Estado el que va en nombre de la víctima a la que le ha adelantado la indemnización al procedimiento para ver si efectivamente el terrorista es culpable o no, lo digo así en plan burdo, ¿no? Y otra cosa muy distinta es que tú estés ayudando a una persona que simplemente haya puesto una denuncia, sin más. O sea, a mí eso me parece absolutamente inconstitucional. Pero bueno, viene del Ministerio de Irene Montero, o sea, no, tampoco podemos esperar más. Bueno, pero no debemos acostumbrarnos a que esto pase. Quiero decir, no No. por eso debemos de dejar. Sobre este tema, sobre la presunción de inocencia, quería también plantear una cuestión, Reyes, y bueno, Lupe también, sí, obviamente, si quiere aportar algo, sobre un hilo que ha hecho Chema de Pablo al respecto, porque decía que un poco con esta medida de no suspender la ejecución de la pena a Juana Rivas, se vulneraba de alguna manera su presunción de inocencia con respecto a los abusos sexuales cometidos. No estoy en absoluto de acuerdo. Mira, y admiro enormemente a Chema de Pablo, me parece un abogado excepcional, pero en eso no estoy en absoluto de acuerdo con él. Pero en absoluto, porque vamos a ver, no tenemos que perder la perspectiva de todo este tema, ¿no? Entonces, todo este tema es que Juana Rivas ha sido indultada, pero ha sido indultada parcialmente. Y ese indulto parcial implica que Juana Rivas tiene todavía, creo recordar, hablo un poco de memoria, pero creo que le queda por cumplir año y 3 meses de prisión, que encima ya se lo han sustituido porque está en un centro de estos de reinserción y no sé qué, o sea que ni siquiera está en prisión. Entonces, esa suspensión de condena, que es la que el juez, este juez, como es juez Piñar, ha denegado ahora, es en cuanto a ese cumplimiento de lo que le queda de condena. O sea, ya está condenada. Esto no tiene nada que ver con que si hay una presunción de inocencia por un delito que ha cometido, ¿no? Esto es, al final, el interés superior del menor. Si yo voy a acordar una suspensión de condena, que tenemos que recordar, la suspensión de condena no es un derecho del condenado, digamos, del que está cumpliendo condena, o sea, se da siempre y cuando se reúnan una serie de requisitos y además es facultativo, se tienen en cuenta una serie de criterios. Pongo por caso, Isabel Pantoja no fue beneficiaria de la suspensión de condena a pesar de poder haberlo sido y no lo fue. Entonces, en este caso de Juana Rivas, pues puede ser exactamente igual, es facultativo, siempre quiero decir, el juez puede acordarlo o puede no acordarlo, y sobre todo, ante la duda, como ha dicho Lupe antes, ante la duda está el interés del menor. Entonces, ante la más mínima duda de que el menor pueda estar en riesgo con esta madre, por supuesto, la madre termina de cumplir la condena y luego ya veremos. Y luego, si ese cumplimiento íntegro de la condena no ha sido correcto, no ha sido legal o no ha sido adecuado, la madre que se defienda. Pero yo, ante la duda, como jurista, por supuesto, el interés general, vamos, el interés superior del menor
y la madre que cumpla. Esa es mi opinión. Sí, Lupe, yo, ¿tú qué opinas? yo estoy de acuerdo con todo lo que ha manifestado Reyes. Y yo también admiro a Chema, nos seguimos. No, ya he explicado por qué no estoy de acuerdo. ¿Hola? ¿Me oís? Sí, sí, te oímos, te oímos. Bien, yo tampoco estoy de acuerdo en que el auto del juez Piñar ponga en cuestión la presunción de inocencia ni de Juana Rivas ni de nadie, porque es que en ningún momento señala, la señala ella como autora de ese presunto delito, como presunta autora del delito, pero es que ni a ella ni a nadie. Hay gente que dice que es que al estar sobreseído pues es una cuestión, al estar sobreseído y tratarse además de un procedimiento distinto, no tiene relevancia. Yo lo vuelvo a repetir, no es algo del todo ajeno a este procedimiento, porque sí que consta en los autos. Creo además que toda esa documentación, toda la información al respecto la aportó la defensa de Arcuri. Bueno, ¿y por qué no lo mencionan en el de la sentencia? Porque efectivamente la sentencia de sustracción, del delito de sustracción de menores, tenía que ceñirse a los hechos objeto del procedimiento, al igual que Juana Rivas intentó introducir el tema del maltrato, pues tampoco tenía sentido introducir el tema del abuso, pero es que aquí lo que está haciendo el juez Piñar es motivar por qué cuando le imponen pronunciarse sobre una suspensión de la pena, que sí, que ella cumple los requisitos, pero como bien ha explicado Reyes, es algo facultativo. El artículo 80 del Código Penal dice que el juez podrá suspender, es decir, que no es ninguna obligación. Pues él lo que hace es motivar, porque cuando a él le imponen pronunciarse por una reducción de la pena que viene motivada por un indulto en el que se utiliza como argumento el interés general del menor, él lo que hace es motivar porque entiende que la suspensión de la pena precisamente no es relevante en interés general del menor. Que da mucho detalle, que se expresa así o asá, bueno, eso ya son otras consideraciones, pero yo sí que lo considero totalmente relevante. Y en cuanto a este tema, a este otro tema de este acuerdo impulsado por el Ministerio de Igualdad, en el que se considera a señoras que ya no es que hayan interpuesto denuncia, que como bien dice Reyes, ya nuestro ordenamiento contempla la posibilidad de en determinados supuestos anticipar la ayuda a la víctima, asistir a la víctima, porque el delito de maltrato, pues por desgracia, hace que genera una situación, muchas veces cuando se trata de un delito grave, genera una situación muy complicada desde el punto de vista familiar, económico, etcétera. Bien, eso ya lo contempla nuestro ordenamiento, pero lo que hace este nuevo acuerdo es decir, ya no solo que hayas denunciado, ya ahora ya bastará con que te estés pensando denunciar o incluso Que haya sido absuelto. haya archivado o hay una sentencia absolutoria. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que a mí me da igual lo que diga el Poder Judicial, me da igual, porque cuando lo que dice el Poder Judicial a mí no me gusta, yo aplico esos dogmas que voy a intentar convertir en principio general del derecho, que es hermana, yo sí te creo. Mañana, de hecho, publico en The Objective una columna sobre este tema y yo lo llamo la institucionalización del Me Too, porque al final va de esto. No, claro, porque es que además el considerar a alguien víctima es porque hay un autor o sea, alguien la hace víctima. Entonces al final es, a efectos administrativos, Hay un victimario, pero es que fíjate, claro, llegan al punto, llegan al absurdo de, porque cuando se dicta una sentencia absolutoria, quiere decir que no hay autor porque no hay crimen. Entonces, cuando tú concedes, le concedes desde el claro. punto de vista administrativo la condición de víctima a alguien tras una sentencia absolutoria, estás convirtiendo al victimario en un criminal sin crimen. Es que es un absurdo total. Ya. Vamos con Pablo, experto en igualdad, que quería hablar también, y luego Esther. Y os voy pasando a los que estáis pidiendo la palabra, que sois muchos, pero os pido un poco de paciencia porque al final, o sea, al final vamos a hablar. Pablo. Buenas, Lupe, gracias por venir. Solo quería decir a todos que me ha costado. Hoy no, hoy has venido muy fácilmente, pero otras veces me ha sido imposible traerte.
Hoy en día has puesto tú a tu disposición, Diego. Mira, qué fácil, qué cosa más rara. Bueno, el caso, quería pedir tu opinión sobre cómo han actuado los partidos políticos de la oposición con respecto a este tema. Y la segunda pregunta es si vas a pagar los derechos de autor a estado de alarma. ¿Por qué? Respecto a tú, Yo eso me lo he perdido. Poned en contexto, por favor. bueno, es que se me ocurrió, ayer me llega un vídeo por WhatsApp, yo lo publico, que era pues el tema este de la huelga de juguetes, la actuación esta ridícula que hicieron ahí en el Retiro de Madrid. Fíjate que cuando me llega el vídeo, como ya no me fío de nada, busqué incluso una noticia para asegurarme que hablábamos de la misma huelga de juguetes de Garzón y dónde se había grabado eso y tal. Bueno, pues lo publico y hoy me encuentro con que unos señores de un canal que se llama Estado de Alarma pues me dicen que les he robado el vídeo, en estos términos, les he robado el vídeo y que me van a pasar la factura. Entonces, pues no que me pasen una, que me pasen dos, como el meme este de Almeida. Eso por un lado. Y luego, sobre la actuación de la oposición. Bueno, mira, te lo divido en dos la respuesta. Una respecto al caso de Juana Rivas, y la otra respecto a esto que se han sacado nuevo, al acuerdo este de la conferencia sectorial de los secretarios de Igualdad. Bien, respecto al tema Juana Rivas, bueno, todos recordaréis que seguramente guiados por la presión mediática, porque por desgracia la política muchas veces se deja llevar por el mainstream predominante. El propio Mariano Rajoy realizó unas declaraciones en público que creo que se arrepentirá toda su vida, diciendo que todos teníamos que comprender a esta señora o algo así, o que había que ser comprensivos cuando se llevó a sus hijos, cuando los sustrajo, ¿de acuerdo? Bueno, pero mira, yo soy muy crítica con la nula crítica razonada que se hace en todo este tema. Y cuando hablo de crítica razonada, cuando dicen es que hay que hacer la batalla cultural. Bueno, pues batalla cultural tiene dos palabras, batalla y cultural. Y yo me centro en cultural. Batalla cultural no es tratar a todo el mundo de charo, no sé qué, no sé cuánto, eso está muy bien en Twitter y me parece fenomenal. La batalla ¿Lo dices cultural por hay que alguien darla en en el concreto? Congreso. No lo digo por nadie, Pablo. Estoy hablando de nuestros representantes políticos y en concreto de la oposición. Hay que darla en el Congreso y además hay que ser consecuente con ella, porque yo siempre digo que la coherencia, la credibilidad muere donde termina la coherencia. ¿Qué sucede? Dicen, bueno, es que Vox sí que está dando la batalla cultural. Yo, me vais a perdonar, pero creo que no la da nadie en condiciones. La dio la intentó dar Cayetana, pero bueno, pues estás en un partido en el que tienes disciplina de votos y tienes que votar basuras como declaraciones contra el negacionismo de la violencia de género y cosas así. ¿Por qué digo que Vox tampoco la da? Pues lo digo y yo siempre señalo que la batalla se da, pues eso, combatiendo, que es distinto a competir. Competir es usar las mismas armas que utiliza el enemigo y eso tiene un peligro y es que las legitimas. Entonces entramos en el y tú más. ¿Por qué digo que compiten? Porque sí, critican aspectos que son criticables de la ley de violencia de género, luego los mezclan con otros, seguramente propiciado porque hay mucho analfabetismo jurídico en el Congreso, pero es que el problema es que cuando entra en juego la nacionalidad del autor, pues entonces se olvidan de que la violencia no tiene género, pero sí que tiene nacionalidad. Y han metido muchísimo la pata, porque ya no hablan de los problemas que desde el punto de vista criminológico pueden suponer la falta de integración de determinados colectivos de inmigración, que eso es cierto y no lo cuestiona nadie, y hay que intervenir desde el punto de vista de la prevención penal, sino que acusan. Yo recuerdo a Abascal señalando en el Congreso a unos señores, creo que eran unos, no sé si eran refugiados afganos, creo que sirios, no lo recuerdo muy bien, por haber violado a unas chicas extranjeras en Nochevieja, en Murcia. ¿Qué sucedió? Era una denuncia falsa. Y lo dijo en el Congreso, ¿eh?
Lo dijo en el Congreso. Eran unas señoras que denunciaron para cobrar el seguro porque, por lo visto, en Estados Unidos se les ha ocurrido la genial idea de incentivar todo este tipo de denuncias, incluyendo en las pólizas de seguro, que si uno denuncia que si uno es víctima de una denuncia, de una agresión, basta con interponer la denuncia, se te reintegrará el importe del viaje. Vamos, un chollo. Lo de analfabetismo jurídico no lo dirás por cuando Rufián ha dicho que un testigo va acompañado de abogado, ¿no? Mira, es muy buen ejemplo del analfabetismo jurídico. A ver, aquí no, es imposible saber de todos. La Bueno, ya, democracia, pero... la democracia conlleva que puedan llegar al Congreso gente que no tenga una formación jurídica especializada. Yo soy jurista y no quiere decir que sepa de todo en el derecho. El derecho es inabarcable y sobre todo en este contexto altamente burocratizado en el que hay una norma para todo, pero por lo menos unos conceptos básicos, saber manejarse, incluso que puedes meter la pata, pero dentro de pues eso, de ciertos límites. Y se mete la pata muchísimo. Y luego está, pues que parece que eso, que hay una ventana de Overton, que han puesto unos señores politólogos ahí, en el que como determinados partidos de izquierda consideran que criticar la ley de violencia de género o este bodrio que han parido, que se ha publicado en el BOE, te convierte en machista y misógeno, pues entonces vamos a no hablar de ello para no convertirnos ni en machistas, ni en misógenos, ni que nos digan que es que no tenemos en cuenta a las víctimas. Yo es que es al contrario, a mí normas, sí, el acuerdo, normas como lo que se han publicado hoy, a mí me duelen muchísimo, primero porque creo de verdad en el Estado de Derecho, porque soy constitucionalista, porque concibo que serlo es entender el ejercicio del poder por parte del gobierno, de los gobiernos, del Poder Ejecutivo de una determinada manera, es decir, de una manera en la que se controle la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir, la actuación de los gobiernos esté sometida a control, y soy una gran defensora de la presunción de inocencia, eso por un lado, pero es que sobre todo me duele por las víctimas de verdad, porque las que hemos tenido que llevar violencia de género, te sientes muchas veces muy impotente, porque en casos donde de verdad tendrían que estar a disposición de esas víctimas todos los recursos están, por desgracia, en otra cosa. Porque todo esto no simplemente se aprueba una ley y ya está. Luego todo esto genera una cantidad de observatorios, de oficinas, de asesoría, de asociaciones subvencionadas, una gran cantidad de dinero que, aparte de que las condiciones en las que está nuestro país no estamos para eso, es que encima es insultante porque utilizan y banalizan la violencia, pues eso, para perpetuarse en el poder, y es muy lamentable. Vale, recuerdo que nos quedan 10 minutillos, algo más de programa. Voy a dar paso a experto en igualdad brevemente y después a Esther. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Uy, me tocaba a mí, creo, ¿no? ¿O no? Sí, adelante, que querías apuntar algo sobre las denuncias falsas. Sí, solamente quería hacer una puntualización sobre las denuncias falsas, que ha explicado muy bien Lupe la forma, bueno, lo complicado que es para una persona que ha sido denunciado poder decir eso, poder hacer una denuncia por denuncia falsa, porque tiene que esperar a que pase todo el procedimiento, se ha gastado dinero, normalmente ya está harto y no quiere llevarlo a cabo. Pero lo que quería comentar, que es lo realmente preocupante del asunto, y es de dónde salen las estadísticas del Ministerio, o sea, de la Fiscalía. Porque, claro, uno pensaría que lo que ha explicado Lupe explica por qué hay tan pocas el porcentaje de denuncias falsas, de condenas por denuncias falsas es tan bajo. Pero es que no es verdad, es que ni siquiera es eso. La historia es mucho más siniestra realmente. O sea, lo que pasa es que la Fiscalía, en su memoria anual, lo que recoge son únicamente aquellas denuncias en las que los fiscales hayan retirado la acusación. Esto, para los que no sepan de leyes, se les queda un poco... se les puede hacer un poco extraño, y para los que las conozcan saben que es una cosa muy, muy extraña que ocurra. El fiscal solo retira la acusación cuando hay pruebas de la inocencia, cuando tiene la certeza
de que el acusado es inocente. O sea, cuando las pruebas están totalmente descartadas y sabe con seguridad que es inocente. Ojo, no estoy diciendo que no haya pruebas de que sea culpable. Digo que hay pruebas de que es inocente. Esto es rarísimo, porque en un juicio no se demuestra la inocencia. O sea, la inocencia se da por hecho, acordaros, presunción de inocencia. Lo que se intenta demostrar es la culpabilidad en todo caso. Entonces, ¿qué pasa? El número de casos de retiradas de acusación que hay al año es ínfimo. Son unos 30 casos al año. De esos 30 casos, aunque todos acabasen en condena luego por denuncia falsa, porque después de la retirada de acusación se llevase a cabo una deducción de testimonio hacia la denunciante y se llevase a cabo el proceso por denuncia falsa y fuera condenada, aunque todo eso ocurriese con todos los casos, con esos, al final tendríamos que serían unos 30 casos. 30 casos al año comparado con las 150.000 denuncias que el porcentaje que nos da, ¿cuál es? 0,02%. O sea, está todo pensado para que pase lo que pase, nunca jamás el porcentaje de denuncias falsas que aparece en la memoria fiscal pueda ser alto. Es imposible. Precisamente el caso que has puesto Lupe, el de la chica del pegamento en la vagina, ese caso, los policías se dieron cuenta que era falso durante la fase de instrucción. Cuando estaban haciendo la investigación, se dieron cuenta que ella había comprado los elementos que luego acusó a su pareja de usar contra ella. Y ahí se dieron cuenta de que todo era falso. Con lo cual, nunca llegó a haber juicio por violencia de género. ¿Qué es lo que ocurre? Como no hay juicio por violencia de género, no puede haber retirada de acusación. La retirada de acusación solo puede ocurrir al final del juicio oral, cuando ya se han visto todas las pruebas. Claro, si no ha habido juicio, no ha habido fiscal, no ha habido nada, no puede haber retirada de acusación. Con lo cual, ese caso, aunque luego el acusado la denunció a ella por denuncia falsa, y bueno, por denuncia falsa, y ella acabó siendo encontrada culpable de simulación de delito, ese caso no ha subido a los porcentajes de denuncias falsas de la fiscalía. Bueno, por porcentaje no, a los números totales. Vamos, que no ha sido contabilizado. De hecho, ese caso es la sentencia fue en 2020. Podéis ver en el gráfico los casos de 2020 y veréis que el número de condenas por denuncia falsa es cero. Directamente es cero. Y en los años siguientes habrá más de aquellos casos que están en tramitación. Pero la cuestión es esa. Tal y como está montado, o sea, el único motivo por el que la fiscalía da esa cifra es para acallar a los que nos quejamos de la ley de violencia de género. Ahora mismo, podría haber, teniendo en cuenta que el 70% del total de las condenas, perdón, el 70% del total de las sentencias anuales ni siquiera llegan a juicio, porque como bien ha dicho Lupe, acaban archivadas. El resultado es que todas esas denuncias, aunque todas, ya no es todo que sean falsas, digo que aunque todas se demuestre que son falsas, nunca van a figurar en la memoria fiscal. A lo mejor resulta que hay un número de condenas por denuncia falsa altísimo y aún así nunca lo llegaremos a saber. Solo era eso. No, pues muchísimas gracias. Bueno, creo que Esther tenía algo que decir sobre lo de la batalla cultural. Lupe. Hola. Hola. Esther. Ya sabía yo, ya la estaba esperando. Es que me ha entrado así como un calor intenso de repente. Pero sí, os pido breveza, por favor, que está mucha gente. No, a ver, yo solo quiero comentar que no estoy del todo de acuerdo en lo que ha dicho Lupe, porque, a ver, la oposición, para empezar, el partido principal de la oposición es garante de la actual infame ley de violencia de género, que es una de las grandes aberraciones que se ha podido hacer en el Congreso de nuestro país. A ver, es posible que no se vea, porque yo creo que es más bien una cuestión de visualización, cómo sí se está dando la batalla. Por ejemplo, en los ayuntamientos. Yo pertenezco a una corporación municipal y nosotros no solo decimos que la violencia no tiene género, porque hay víctimas, tanto hombres como mujeres, o sea, y sobre todo niños, que también me quiero focalizar un poco en eso, sino que cuando en un ayuntamiento se pone una pancarta porque ha habido una muerte denominada violencia de género,
Yo he visto cómo el Ayuntamiento de Madrid ha puesto una pancarta por una mujer asesinada y por una niña asesinada por su madre. No se ha hecho ningún tipo de reivindicación. Y he visto cómo se ha puesto a parir a Ortega Smith por ponerse al lado de esa pancarta diciendo que la violencia no tiene género. ¿Por qué? Pues porque hay tanto hombres como mujeres que son asesinos. Y esto es algo que hay que denunciar y hay que decir. O sea, lo que no es normal es, como ha comentado Lupe antes, que ante un mismo hecho, un hombre tenga una condena y una mujer otra. ¿Eso es igualdad? ¿Eso es razonable en un Estado de Derecho, en una democracia como la de España? Bajo mi punto de vista, no. Y es ahí donde yo creo que todos debemos poner un poco el foco. Es que hay mujeres que son víctimas de violencia y que están amenazadas, que no se las considera víctimas porque resulta que el atacante no es su expareja, sino, por ejemplo, su hijo. Y esas mujeres están obligadas a convivir con su agresor. Pero ya no solo que tengan que convivir con él, sino que es que encima se tienen que hacer cargo de los daños que puedan provocar. Entonces estamos construyendo una sociedad en la que incluso hacemos diferenciación entre mujeres de primera y mujeres de segunda, según quien sea el agresor. Entonces, yo creo que sí que ahí Vox está dando la batalla, y no es que Vox esté solo, sino que es que solo queda Vox. Bueno, Sobre... yo que no milito en ningún partido político, ni creo que lo haga en mi vida. A ver, que la violencia no tiene género, muy rápido. Es una perogrullada, porque quien tiene sexo son el autor y la víctima, siempre. Es decir, la violencia es el acto, y es el acto, como definimos al acto, ¿vale? Luego, en el tema de la oposición, a ver, es que todo es propiciado, primero, por lo que yo he dicho, el analfabetismo que hay en el Congreso, pero también lo propiciamos un poco nosotros, los votantes. El populismo necesita un caldo de cultivo. Y el caldo de cultivo es cuando en la crisis financiera decíamos que es que la gente no sabía ni siquiera lo que era una hipoteca. Pero es que de lo que se están aprovechando es precisamente, primero, de la falta de conocimientos jurídicos generalizada, claro, y eso es lo que abre estas ventanas de Overton de las que hablan los politólogos, oye, hay temas que son tabús de los que no se puede hablar. Claro, por supuesto, no es que el PP fuera parte, el PP del Pacto de Estado, también lo es Ciudadanos. El Pacto de Estado tiene cosas buenas, pero el Pacto de Estado ha parido también este bodrio que han publicado hoy. Entonces, yo siempre abogo, en lugar de recurrir a eslogans fáciles, que yo sé que en la política pues necesitas mensajes cortos y sencillos, pero también yo creo que un señor al que le votamos y le pagamos un dinero, en muchos casos, pues bastante sustancioso, de nuestros impuestos, estos señores tienen la obligación de explicar. Y es que parece que en la política en general ha renunciado a esa obligación de explicarle las cosas a la gente, de tratarnos como adultos en general, y nos tratan como a críos. Y nosotros entramos al trapo, además moviendo pues los típicos hashtags, cosas reduccionistas y bueno, y yo pues voy a intentar, puede que mucha gente no esté de acuerdo conmigo, puede que mucha gente crea que hay cosas que estoy diciendo que no son correctas, pero yo creo que lo que defiendo en el fondo, lo que subyace en mi defensa al margen de cualquier partido, es lo correcto, que es la defensa siempre de los valores que cimientan el Estado liberal y democrático de derecho, porque aunque ahora muchos de los dos lados del espectro político se lo están tomando a la ligera, nunca en la historia de la humanidad ha habido, a pesar de todos los problemas que tenemos, nunca ha habido tanta prosperidad y tanta libertad. Tenemos muchísimos problemas y estamos involucionando hacia atrás como los cangrejos, pero cuando la solución que se da a los problemas es dinamitarlo todo, de los polvos de las cenizas nunca se construye nada. Se pueden construir cosas nuevas, pero lo nuevo no siempre es mejor.
Hola, ¿qué tal? Sí. Buenas noches. No Bueno, sé si me queda tiempo ni un minuto para hablar quizás, porque esto terminaba y media, pero ¿qué tal, sí, Lupe? ¿Cómo No pasa estás? nada. Vale, bueno, podemos fantástico. estar 5 minutos más, pero además quería dar la palabra a 2 oyentes más, entonces sí, adelante. Hola, buenas noches, Malena. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, mira, yo es que en consonancia estaba escuchando a Esther y precisamente he pedido la palabra. Bueno, estaba escuchando a todos los hablantes, por supuesto, pero justo cuando hablaba Esther del tema de Vox y de que solo quedaba Vox y tal, yo creo que al final, mira, fíjate cuando tenemos esa expresión de que solo queda un partido de una manera tan general, se está atendiendo otra vez a ese pasto publicitario un poco más populista que con la Ley Integral de Violencia de Género, si bien es verdad que tienes razón, Esther, para mí es ahora mismo el único partido que por lo menos mete el dedo en la llaga en este tema, pero es cierto que también lo lleva por una vía muy populista, incluso negacionista, incluso ridiculizando algunas situaciones, porque, bueno, Ortega Smith, por ejemplo, el hecho de no ponerse al lado de una pancarta o de un minuto de silencio por una mujer asesinada, creo que todos estaremos de acuerdo que no es un acto demasiado bueno, es decir, se está politizando. Por mucho que luego podamos discutir, ok, que la ley necesita modificaciones, que la ley tiene puntos que nadie se explica cómo realmente, por ejemplo, lo que apuntabas antes de las denuncias falsas, del cómputo, de las presuntas denuncias falsas, que nunca llegamos a saber, ¿no?, cuántas son por esa instrumentalización, claro, que luego podamos hablar de eso y aportarlo, de acuerdo, y que ningún partido se está atreviendo a ponerlo encima de la mesa bien. Pero yo creo que tenemos que evitar hacer un derecho penal de autor también apuntando, por ejemplo, a la nacionalidad de las personas que cometen determinados actos delictivos, a los derechos penales de autores de determinadas características cuando no son españoles. Todo esto, cuidado también, Esther, porque Vox lo hace y nosotros criticamos mucho a la izquierda y con razón, No pero estoy de cuidado. acuerdo. Bueno, estás a No ver, estoy de acuerdo, bueno, Malena, por una simple razón. O sea, y a mí me lo habrás visto muchas veces, porque además este es un tema bastante sensible para mí. Es que tú eres O un poco sea, más es que moderada. Tú eres un poco más moderada que el partido, lo sabes. Bueno, yo no sé si soy más moderada o no más moderada. Soy un poco, como decía antes Lupe, que creo yo que creo es que lo correcto. es la primera vez que escuchamos aquí en esta tertulia que Esther es la más moderada. Fíjate, bueno, yo lo sé porque ha tenido que venir conozco a Esther. Malena. O sea, conozco a Esther y sé que en algunas cosas, Esther, sé que en algunas cosas, que siempre nosotros a veces tenemos conversaciones y tal, eres una persona muy racional y sabes que las dos podemos conversar de diferentes cosas, pero es verdad que en el tema de Vox me parece que se politiza muchísimo y a veces es un reflejo de populismo en algunos puntos, a pesar de que te digo que la oposición en algunos puntos, para mí, debe mejorar su trabajo sin lugar a dudas. Yo estoy cansada de decir que la ley integral de violencia de género hay que perder el miedo. O sea, hay que perder el miedo a explicar por qué el cómputo de las denuncias falsas no es adecuado. Hay que perder el miedo a hablar de por qué las ayudas no se están concediendo de una manera propiamente legítima. Es que pero también hay que perder el miedo, Malena, en decir y en denunciar que los partidos que han creado la ley de Biogen y entre ellos el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, no denuncian que las madres han asesinado a niños y que no pongan ni una sola pancarta y no levanten la voz para recordar a esas víctimas que también han muerto. O sea, mi pregunta es, cuando muere una persona, ¿en qué estamos convirtiendo este circo? O sea, en vez de pensar en la víctima, estamos pensando en si es mujer, si el agresor es hombre, si es español. Pero mira, fíjate, a mí me importa un bledo si es blanco, si es negro, si vale, es pero solo un apunte. Un apunte breve, un momento, por favor. Es una súper reflexión muy, muy corta. Vamos a ver. Si no hubiera la ley integral de violencia de género con estas características, probablemente Vox tampoco estaría hablando de la muerte de los niños. ¿Vale? Para que me entiendas. Y no le quito importancia a ninguna de las creo partes. que no. Me explico, es decir, Malena. se pone encima, no, un asesinato es un asesinato. Un asesinato es un asesinato. Y como bien sabrá todo jurista que haya de oyente, sabe que se cometen delitos cada día, muchísimos, en este país, en otros países incluso más, y no estaríamos hablando todo el día de los asesinatos que se cometen, de la colectivización, etcétera, etcétera. Pero como tenemos la ley integral de violencia de género, pues sacamos otras cosas en el momento que se habla de eso, ¿no? Si no, bueno, a lo mejor, pero está mal. Mi pregunta es, ¿está mal querer mejorar lo que tenemos las leyes que tenemos para que
se cuiden No, a todas las hay que cambiarla. víctimas. Me vais Os pido a por perdonar, favor un pero momento, porque es que se nos está dividiendo el tema. Donde estamos sacando otras cosas que no eran es aquí, porque el tema era lo de Juana Rivas. Se nos ha ido el tema, la ley de violencia de género, que eso es un Yo me he tema muy enganchado, es interesante. que yo me he enganchado ya en la ley integral de violencia de género. No, es un tema Tenemos muy que hacer un interesante. debate con Malena otro Sí, día. obviamente, vamos, y te emplazo, Malena, a que cuando quieras te vienes y hablamos otro día sobre la ley de violencia de género, porque es un tema muy interesante y que da para mucho, pero justo estábamos hablando del tema de Juana Rivas, que sí que tiene una deriva, obviamente, sobre la ley de violencia de género, pero no es lo principal. Vale. Entonces, Buenas noches a todos. muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos a darle la palabra a Nuna, que quería intervenir, y vamos a ir cerrando porque esto terminaba a 1:30. muchas gracias, Rey. Lo Nuna. primero de todo, darle las gracias a Lupe. Qué voz tienes, Rimbo. Siempre se lo digo y le pongo rojo. Pero Ay, por Dios. quería darle las gracias Basta a ya. Lupe porque, y creo que lo hago en nombre de bastantes porque lo he leído por el TL, por la maravillosa exposición que ha hecho, por no hacer sesgos en los hechos que ha mencionado, que sí que hay personas que eligen los hechos, y quería darte las gracias en primer lugar. En segundo lugar, también Lupe ha mencionado, y me conecto un momento solamente con la violencia de género, pero para terminar con el caso que estamos hablando, sobre la falta de recursos que de verdad hay para víctimas, llamémoslas de violencia de género, contra la mujer, como queráis, porque esos recursos se van por otro lado. Y el ejemplo que os puedo poner es que mi madre, cuando estuvo amenazada de muerte, con juicio, o sea, mi madre y yo estuvimos amenazadas de muerte, pero mi madre estaba en Mallorca y mi padre estaba en Mallorca. Mi madre pidió una pulsera. La respuesta fue que no había suficientes. Y en ese día Esto es una vergüenza, hombre. Y ese día yo me acordé de muchas cosas. Pero bueno, y me acuerdo muchas veces, cada vez que veo chiringuitos, con todo el respeto del mundo, pero chiringuitos, hoy en día habrá una mujer que pida y no la tenga. Y para terminar, el caso de Juana Rivas, lo escribí ayer y lo vuelvo a decir porque creo que es importante tenerlo en cuenta. Se ha vuelto a girar todo, como ha vuelto a pasar aquí en la violencia de género, y no a lo mejor en cuestionarnos por qué cuando se habla de presuntos abusos sexuales a un menor se olvida ese tema. Habría que preguntarse por qué siempre la rueda gira hacia la mujer. Cuando lo decía al principio Lupe, el interés superior es el menor. Y del menor se han olvidado muchos firmando un indulto, y se han olvidado muchos, porque lo dijo Cristina Ayala, que es una senadora fantástica del PP. Sí, estaba aquí hasta hace un estaba momento. aquí. Beata Legos se está acoplando tu micro. Pues la cautela para mí fue clave en el auto. Prefirió ser cauteloso, tomar una mesura total y decir, como está la cosa que son presuntos, o sea, debió decir este hombre, vamos a ver, ante la duda de que todavía no se puede decir que no, ni que, o sea, está en sobreseimiento provisional, prefiero proteger del todo al menor. Entonces, al final, llevamos 2 días, otra vez, con el discurso de la mujer como víctima y el menor olvidado. Y termino simplemente una cosa, y quería decir que yo, como superviviente de maltrato, y yo, como su hija de superviviente de maltrato, no me pondría detrás de una pancarta en un silencio. Porque hace menos de un mes una madre presuntamente mató a 2 niños en un incendio en Almería, y no vi a ninguna ministra detrás de una pancarta. O todos o ninguno. Y esto es lo que quería decir. Buenas noches. Buenas Brava noches, tú. Nuna. Y vamos a terminar con Beata Legos. Es decir, que por poco digo Beata Legón pensando que podía Me has tener algo que ver. me has asustado, ¿eh? Sí. Beata Legos, hola, buenas noches. Brevemente. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, Espero adelante. que sí. Espero que no me confundáis, pero vamos, mi nombre siempre ha sido una crítica hacia esa señora. En fin, es muy breve el tiempo que queda para exponer opiniones. Coincido en casi todo en lo que decís,
pero me falta siempre una opinión o un dato. Nadie habla del tema económico. El tema de la violencia de género tiene una motivación desde sus inicios económica. Todo se basa en ayudas que se reciben de la Unión Europea. A más denuncias, más dinero que recibe España. No va de cuidar a las víctimas, nunca fue de eso. Perdón, es que me ahogo. Va de dinero, que no se os olvide eso. Si bajan las denuncias, baja el importe que recibe el país. Con lo cual, otra cosa que siempre se olvida y que yo creo que hay que recordarlo o por lo menos insistir en ello, el hombre es el que puede cambiar esto, porque el hombre es el gran perjudicado. Si vosotros no os unís, si vosotros no peleáis, por mucho que pataleen los políticos, nadie va a hacer nada, porque es vuestra piel y vuestro pellejo el que acaban los calabozos. Nada más que eso. Gracias. 1.000.000 de gracias. Pues, si os parece, vamos a ir con ronda de conclusiones. Voy a dar la palabra a Cersei. Sí, bueno, como Esther Junior que soy, no sé si Malena sigue por ahí, pero me gustaría matizar que me parece bastante erróneo que diga que Vox hace un populismo con el tema del maltrato, porque es el único partido que realmente se preocupa por todas las víctimas con la ley de violencia intrafamiliar, a diferencia de otros que ya están colectivizando. Y por dar mi conclusión, Lupe, muchísimas gracias por todas las cosas que nos has explicado hoy, todo lo que hemos aprendido, pero sobre todo, y muchas gracias en especial, por adaptarte también a la forma de explicarlo, porque al final se agradece mucho que cuando habléis de temas de derecho y demás tengáis en cuenta que no todos somos juristas y eso pues hay otras personas que no lo hacen. Entonces yo de verdad te lo agradezco mucho, Lupe. Muchas gracias por acompañarnos y gracias, Pablín, por invitarla y por grabar y hacer todas esas cosas, y al resto de mis compañeros por las colaboraciones. Vale, está solicitando la palabra Malena Contestí. Yo os pido, por favor, que otro día hablemos sobre la ley de violencia de género y hablamos, si queréis, 2 horas, pero tenemos el tema de hoy era Juana Rivas, entonces sí que es verdad que Cersei la ha interpelado. Te pido, por favor, Malena, que tengas un poco de paciencia con nosotros y la próxima vez te prometo que hablamos todo mucho más en profundidad. Pablo. ¿Pablo? Pablo está durmiendo. Bueno, vamos con José Luis. No, estaba con el programa de emisión de vídeo. Nada, yo solo quiero agradecer a Lupe por haber venido. José Luis. Yo agradecer a nuestra invitada Lupe por estar aquí y también a todos los que han estado de oyentes. Muchas gracias y hasta el próximo. Esther. Bueno, yo quiero decir que lo que más me apena de todo este asunto de Juana Rivas son los niños, porque son los grandes olvidados de todo este caso. Siempre he dicho que en un divorcio los padres tienen que saber estar a la altura de las circunstancias y sobre todo proteger a sus hijos y no utilizarlos como armas, como se está viendo en casos como este. Así que esa es el único pensamiento o reflexión que quiero dejar. Muchas gracias a Lupe por estar aquí. Espero que estés mejor y me alegra mucho haber podido charlar contigo esta noche. Te espero, Malena, la próxima. Un beso. Bueno, Reyes, y acabamos con Lupe. Sí, buenas noches. Yo simplemente quería por lo pronto pedir disculpas por el inicio de mi intervención, pero es que tenía un problema serio familiar consistente en un chicle en el pelo de mi hija y ha sido un drama, entonces no estaba del todo centrada. Solucionado el problema, ya creo que he conseguido arreglar la intervención. Dicho lo cual, me ha encantado el programa. Lupe, un placer oírte y un abrazo para todos. Y bueno, cierra Lupe. Nada, pues agradeceros a todos los que me habéis dado, primero a los que me habéis dado la oportunidad de intervenir, que me habéis invitado, que organizáis todo esto, y luego a todos los que se hayan conectado. Perdón
por extenderme demasiado, siempre suelo tender a enrollarme. También perdón por si no he conseguido explicar lo que pretendía de la manera más adecuada, pero sobre todo trasladaros un mensaje, y es que tenemos que defender la independencia del Poder Judicial. Es el dique de contención que nos queda y es el objetivo a batir, por desgracia. Pues yo, como conclusión, la verdad es que me sumo a esto que dice Lupe. Os doy las gracias a todos los que habéis intervenido y además que si os hubierais extendido de mala manera, pero yo creo que os habéis extendido para que quedara todo mucho más claro, así que os lo agradezco muchísimo. Yo solamente quería apuntar una cosa final y es también la gravedad de centrarse en los niños y de usar todo el rodillo este que implica el feminismo incluso para pasar por encima de niños, cosa que no lo hemos comentado, pero incluso el magistrado Joaquín Bosch ha sido capaz de publicar un informe con el nombre completo de los niños. Yo creo que no todo vale y mucho menos en estos casos. Y obviamente me sumo a lo que ha dicho Lupe de la independencia judicial, que para mí es la última barrera que nos queda. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar. Siento no haber dado la palabra a todos los que la pedís. Y bueno, nos vemos en otra. Un Hasta abrazo y pronto. muy buenas noches.